Lumi, gracias por venir a Espacio Caótico. Te agradezco de verdad tu tiempo, es muy preciado para este proyecto. En teoría este es el tercer capítulo. Como te comentaba, en esta serie de Planeta Migrante vamos a estar hablando de las historias que hemos contado a nuestros familiares o que a veces guardamos para nosotros. Lo que quieras compartir, no estás obligada a revelar tus grandes secretos, pero quiero que sirvan para la gente que está allá del otro lado del charco, pues somos latinos, entonces va dirigido a ese mercado, que sepan las historias que tienes. Y te quería preguntar para empezar, ¿hace cuánto estás acá en España? Aquí a España llegué en el 2019, justo antes de la pandemia, en marzo. Entonces llevo aquí unos 6 años, casi 7, ya. 6 años, 8 meses, más o menos, por ahí. Y sin entrar en detalles, ¿te ha gustado España? Sí. Es como la segunda casa para mí. Honestamente, cuando yo decidí venirme a vivir completamente para acá, a un país, empezar de cero y tal, yo dije, el cambio va a ser fuerte. Bueno, ya hablaremos de eso, pero yo estaba ya acostumbrada a viajar fuera de Cuba, a trabajar y regresar siempre a mi casa. Entonces, por mucho que yo estuviera fuera meses y tal, cada vez que llegaba a mi casa era lo que se sentía hogar. Sin embargo, cuando yo llegué aquí a España, para mí, yo llegué primero a Barcelona y eso se sintió hogar desde el primer día. Fue como, era la sensación de estoy en La Habana. No me sentía fuera de lugar. ¿En serio? ¿Pero Sí, en qué sentido? culturalmente, por así decirlo. O sea, de pronto con la gente es verdad que son igual un poquito más fríos o nosotros somos demasiado calurosos, no sé, somos más cariñosos, más de esto, pero por todo lo demás, también que el hecho de que hablen castellano ayuda. Sí, ayuda Entonces, bastante. no Ok. sé, yo creo que también los edificios, la arquitectura, todo, se me parecía mucho a partes de La Habana y no me sentí... Yo creo que es una cuestión más energética. Llegué y dije, no me siento que estoy en otro país, me siento como que estoy en casa. Es como en casa de mi abuela, no sé explicarlo. Ya, sí, porque el colonialismo tuvo que ver con eso. O sea, Ujú. también en El Salvador hay pueblos antiguos o casas antiguas que preservan la estructura. Y uno va aquí a Barcelona y logra ver eso. Yo también percibí eso porque yo también vine antes de la pandemia a Europa, pero yo me fui a Suecia. Mm, Y en Suecia estuve 5 años y sí noté la diferencia. ya. Y al venir acá, justo hice un viaje para acá a Alicante y dije, me tengo que mudar de Suecia. Porque aparte de otras cosas que pasaron, pero me gustó mucho España por eso, porque se hablaba castellano, la Ujú. gente, digamos, en Suecia la gente es muy fría, no, tú no le puedes preguntar a alguien, mira, ¿dónde queda la tienda tal? Ya, En ya. cambio aquí Búscate la era vida un como, poco. me acuerdo la primera vez, alguien que vine aquí yo vine a Tarragona, pero fui a Barcelona antes y yo viendo en el mapa, así en la estación del metro, y se me acercó el guardia de ahí, y él mismo, ¿qué buscas? Y yo, ay, qué raro me está hablando. O sea, para mí ya me había acostumbrado yo ese tiempo a estar así en Suecia. ¿Recuerdas el último día allá en Cuba? Y recuerdo el último día, no, el último mes incluso, porque fue un trámite que se hizo con 3 meses de antelación. Yo normalmente, de siempre, de toda la vida, desde que me gradué en mi escuela de música en Cuba y tal, que empecé a viajar y tal, siempre la semana o 2 semanas antes del viaje entraba en estado de bloqueo total. Entonces, imagínate viajar sabiendo que tienes un ticket de ida y de vuelta, Sí. pero esta vez te ibas solo con uno de ida. Entonces, yo estaba muy nerviosa, no podía hacer la maleta, tenía todo en la cama y recuerdo que estaba mi sobrina, que la quiero muchísimo, que es la que siempre ha estado ahí encima de mis detalles. Parecía más ella mi tía que yo. Y me decía, tía, la maleta, ¿qué te falta? No sé qué. Y yo le decía, no sé, no sé. Estaba así acostada encima de la cama y fue como, no sé, no sé. Y empecé a llorar. ¿Por qué? Por la sensación esta de que estaba otra vez abandonando mi casa, abandonando mi gente y como el miedo de no saber cuándo los puedo volver a ver y todas esas cosas. Entonces ese día fue bastante estresante para mí. Aparte que da bastante ansiedad. O sea, Sí, el hecho de dejar una vida atrás, porque ¿cómo vas a no sé, no estoy preguntando la edad, pero supongamos, ¿cómo vas a meter 20, 30, 40 años en una maleta? claro, claro. Es feo porque uno le tiene mucho cariño a objetos que no te puedes traer por más que quieras. Tú dices, o este cuadro que heredé de mi abuelo, por decir un Ya, ejemplo, sí, sí. o ropa.
porque tampoco me sobra el dinero para ir y comprar ropa nueva el primer día. O sea, uno va y compra el abrigo usualmente. Hay otros que tienen suerte y que traen mucho dinero. Pero sí es una sensación extraña. Yo también recuerdo, sobre todo la última, yo recuerdo más que todo la despedida con los amigos, con la familia. Allá el platillo típico de El Salvador son las pupusas. No sé si ya las has probado. No, creo Pues en que no. Barcelona hay bastantes pupusas. Y recuerdo esa reunión, pero luego como que mi cerebro lo bloqueó. Solo recuerdo que fuimos a comer ahí, pero la parte de tristeza no. Creo que era más la ansiedad y el nerviosismo de... Mira, yo viajé, te voy a decir con detalles. Yo hice un viaje turístico por Italia. Yo saqué un visado de turismo por Italia. En aquel momento en Cuba habían varias agencias que se dedicaban a hacer los paquetes turísticos, te gestionaban los hoteles donde te ibas a quedar, todo el tour con un guía, con todas estas cosas, y la gente que nunca había viajado, que quería venir a emigrar para acá directamente a España, se sacaban un boleto que hacía escala en Madrid y se quedaban en Madrid. No hacían su viaje turístico. O sea, igual desperdiciaban ese dinero, pero por el miedo. O sea, nosotros como cubanos estamos acostumbrados un poco a estar así, a no saber qué derecho tenemos y, o sea, no podemos como exigir en nuestro propio país, imagínate en uno nuevo. Entonces, si vas a uno nuevo, te quedas así como, ¿qué puedo hacer? Y no todo el mundo se lanza, pero yo, como ya yo había viajado, había conocido un poco el mundo por ahí, yo sabía lo que yo podía hacer bajo un visado de turismo que era totalmente legal, que yo sabía cuáles eran mis derechos, los países a los que yo podía entrar, que podía hacer mi tour perfectamente y aproveché mi viaje porque caro me salió. Entonces yo hice todo mi tour por Italia y cuando terminé mi semana de vacaciones me saqué un pasaje a Barcelona y vine para acá. Legal. Y estuve aquí legal el resto del mes. Sí, Lo que no, pasa es que... y quizás esa parte de que alguien podría pensar, hey, pero ¿por qué se van si no tienen una residencia aprobada o algo así? Uno se va a buscar la vida. O sea, no es así de fácil tampoco iniciar un trámite desde Latinoamérica. Me imagino que para Cuba ha de ser aún más complicado porque ya te tienen en el Horrible. perfil de que Horrible. se va a quedar, aunque en el caso tuyo y que ayuda a muchos de Latinoamérica a ver un pasaporte con muchos sellos. Yo te voy a decir una cosa. Una de las cosas que la música por lo menos me ha dado a mí es ese privilegio de poder conocer otros países, de poder trabajar en otros lugares y ver las diferentes vidas, ¿no? Diferentes pensamientos, diferentes culturas que tiene la gente. Y eso en Cuba es un poder para estas mismas cosas. Te puedes permitir un viaje turístico porque, bueno, se supone que ya tú has ido y venido, has viajado y no te has quedado en ninguno de esos países Claro. a los que has ido antes. Entonces, yo tenía bases para poder justificarme ese viaje, que todo el mundo no lo tiene. Sí. Entonces, la música me dio eso porque yo, la primera vez que salí de Cuba, me fui en un vuelo directo a la India a trabajar en un contrato de trabajo allá y gracias a ese contrato yo pude salir legalmente del país, pude conocer también otros países a raíz de ese mismo contrato que tuve en la India y eso me dio unas bases. Yo estuve 4 años viajando a la India, trabajando y yendo a otros lugares. Estuve en Nepal, estuve en Singapur y bueno, eso te da un currículum. Sí, Currículum claro. de no inmigrante. Me lo pude permitir gracias a la música. Pero el cubano de a pie, como se dice, no tiene manera de justificarse un viaje. Mira, me voy quedando la parte del viaje a la India que me interesa preguntar cosas, pero para ir en orden, Sí. la música. Ujú. Cuando dices que la música te permitió esto, ¿a qué te refieres? Me refiero a una realidad que después, bueno, en Cuba las pocas vías, por así decirlo, de viaje eran la medicina, Sí. médicos muy reconocidos que salían de misión a otros países, En El Salvador llegaban muchos. el deporte, porque se iban a competir, y la música por esto, tanto intercambios culturales como gente que te contrata a través de tu empresa o de modo particular, que fue el modo en el que yo salí. Me contrató una empresa, a mí particularmente, no a través de ninguna empresa cubana. Y esa fue la suerte. Entonces, sí, quizás en cualquier otra carrera, pues tendría que ser, no sé, turismo o el que trabajara quizás como Raúl. Sí, ingeniero naval. Sí, sí. Exacto, Ujú. y este tipo de cosas que tuviera que ver con el turismo, ahí tenías quizás más posibilidades de salir, de conocer, pero quizás en otra carrera no tienes esa posibilidad, ¿sabes? Entonces la música en ese aspecto me abrió las puertas en ese sentido. ¿Qué estudiaste música? Yo estudié guitarra clásica, me gradué de guitarra clásica. ¿Y ya te gustaba o sea,
sé que aparte que te tiene que gustar, tienes que tener un cierto talento, por lo que hablaba yo en el episodio pasado con Claudia, que son bien estrictos a la hora de, Sí, digamos, yo voy a participar en eso y sí. o sea, me dicen, no, o sea, yo coordinación no tengo, pero oído o el Sí, si tienes talento, que tener unas necesariamente. bases, tienes que tener las condiciones, que es la palabra que decimos. Si no tienes condiciones, es más difícil desarrollar algo. Tú desarrollas en la música el talento que tú tienes. Si no tienes, si careces de ese talento, ¿cómo lo vas a desarrollar? ¿Qué es lo que vas a desarrollar? Entonces yo he estado en los dos lados, porque yo estuve todo el proceso como alumna desde chiquita, que tuve el privilegio también de estudiar en una escuela, que no todo el mundo tuvo ese privilegio en Cuba, gente muy, muy, muy talentosa que no pudo entrar en una escuela porque no habían abierto las escuelas para niños pequeños o porque ya se habían pasado de la edad y no pudieron entrar. Pero yo sí pude a tiempo, gracias a Dios. Y estuve también ya de profe haciendo pruebas de captación, o sea, captando niños para meterlos a la escuela de música para que hicieran su examen, a ver si tenía las condiciones. Entonces he vivido las dos partes. Y es verdad que es exigente, o sea, te hacen pruebas melódicas, pruebas rítmicas, pruebas de coordinación. Y si pasas las pruebas, pues luego eso te hacen pruebas de aptitudes para instrumentos, pruebas físicas. Entonces depende de lo que tú optes. Yo, en mi caso, hija de cantante y guitarrista acompañante de un trío toda la vida, estuve chupando música desde chiquita. Sí, Entonces, imagínate, ya lo tenía ahí. Entonces, yo ya supe que está en la estaban haciendo sangre. las pruebas para la escuela. Una tía me dijo, están haciendo los exámenes, venga, apúntate que tú tienes talento. Claro, yo cantaba en los matutinos de la escuela, cantaba en los concursos y me dijeron, venga, que esta es tu oportunidad. Fui, hice mi examen, aprobé. Me preguntaron qué quería, qué me interesaba como para hacer en la vida. Y yo dije que me gustaría ser cantante, no sé qué, o sea, en su momento. Y yo, a mí me gustaría ser cantante. Y me dijeron, bueno, pues mira, las opciones que hay para la escuela son canto coral, guitarra, saxofón, flauta, no sé qué. Y yo dije, canto coral, sí, pero en coro a mí no me gusta. Yo de niña, pero yo no quiero cantar en un coro. Yo decía, no, eso no es lo que me gusta. Y dije, bueno, pues guitarra, que con la guitarra puedo tocar con mi papá y cantar con mi papá. Entonces ese era mi referente. Y al final pues decidí guitarra y como ya sabía también, porque mi papá me había enseñado, Sí. dije, pues la voy a probar fijo, seguro, porque ya lo venía tocando desde casa. Y bueno, pues ahí empecé. O sea que ya es algo que viene de generación, De ¿no? chiquita, sí. Mira, y allá un músico en Cuba puede, o sea, el estilo de vida que tiene Ujú. comparado con la gente que se dedica a otro género, ¿es igual o puede ser un poco mejor porque hacen shows a turistas? O sea, ¿cómo funciona esto? O sea, Es amplio, porque, por ejemplo, yo siempre cuando estaba todavía estudiando, siempre escuchaba que la gente se iba a trabajar a sitios en La Habana, que para poder trabajar y tener oportunidades tenías que estar en La Habana viviendo. Y yo era de La Habana Campo, no de Habana Ciudad Habana. Entonces yo decía, bueno, mi sueño en aquel momento era poder comprarme una casita en La Habana para poder trabajar en La Habana, para poder estar en contacto con el turismo o en los lugares nocturnos, porque luego en el campo sí. no hay nada. Entonces era La Habana o Varadero, que en Matanzas, que es la otra provincia que está al lado, es la parte más turística que tiene Cuba, Varadero. Y hay un montón de hoteles, entonces se hace más o menos el mismo trabajo que estamos ¿Qué se haciendo hacen aquí. aquí? Ujú. Exacto, un montón de hoteles, un montón de grupos tocando. Y yo decía, bueno, pues las opciones son La Habana o Varadero. Entonces, para el que pueda y se lo pueda permitir o tenga un familiar, había gente, por ejemplo, que vivía en Santi Espíritu, que es provincia central de Cuba, y se venía a La Habana porque tenía un familiar en La Habana y podía vivir en La Habana y trabajar en La Habana. Pero el que no. Y allá, cuando estudiaste, dices que después fuiste profesora de captación en la misma Sí, escuela. Por sí, o sea, cuando estudias en Cuba para validar tu título, tienes que hacer 3 años de servicio social. O sea, tienes que trabajar para el Estado. ¿Son pagados? Sí, pagados, pero bueno, pagados un mínimo. Sí, un mínimo. Esta es una manera de pagar los estudios, por así decirlo. Entonces, son 3 años con los que tienes que cumplir. Que en el caso de los hombres cumplen 2 porque uno tiene que hacer de servicio militar y estas cosas. Ujú. Que el músico, a su favor, lo hace en una banda de música. En una Ah, banda banda tocando. militar, sí, sí. Sí, banda militar, exacto. Entonces, yo, por ejemplo, casi siempre todo el músico que se gradúa de un instrumento o tal, lo que quiere es tocar, no ir a dar clases a una escuela. Pero te pueden poner a dar clases o a tocar. Yo tuve la suerte de que me pusieron las dos cosas, porque a mí me gustaba dar clases. O sea, era algo que a mí me inspiraba poder enseñarle a los niños como mismo me enseñaron a mí, o mejor, porque yo no tuve, digamos, profesores fijos ahí que estuvieran como al pie de la letra. Y yo soy muy empática, yo soy muy dedicada.
Y yo decía, yo como profesora creo que voy a hacerlo bien, porque me dedicaré con los niños y trataré de enseñarles todo lo que pueda. Y mira, tuve la posibilidad de hacer las dos cosas. Me pusieron en una empresa como guitarrista acompañante y cantante de un grupo de rock, y luego en la escuela como profesora de guitarra. En la escuela, igual según mi comportamiento, como yo era, disciplinada, lo que sea, cumplidora, tal, al final terminé pues llevando un poco la cátedra cuando mi otra compañera no estaba, o me dejaban responsabilidades para... Y al final pues se hizo como un colectivo de profesores para la escuela de nivel elemental. Es la primera escuela donde empiezas a estudiar música, no la otra de donde me gradué, la primera. Y con ese grupo de profesores pues nos reuníamos, íbamos en una van por todos los municipios, haciéndole captaciones a los niños, viendo de cada escuela qué niño tenía vocación y quería estudiar música. Entonces, pues así fue como lo viví de las dos partes. Es interesante porque, ¿sabes? En El Salvador no hay una cultura... Sí hay escuelas de música, hay carreras de música, pero no es algo cultural o que el Estado promueva. Digamos, en El Salvador, solo si tus papás tienen el dinero para pagarte clases en un lugar privado, lo vas a hacer. Claro. Y también es muy difícil vivir de eso. Bueno, creo que casi que en todos los lugares, al menos que o ya entres a una banda, orquesta, o sea, solista, y tengas contacto, supongo yo, porque estoy suponiendo, o la suerte. Hoy en día, cuando te haces viral y de repente explotas y Sí. todo el mundo te puede escuchar. Y me decías que fuiste a la India. ¿Ese fue tu primer viaje fuera? Sí. Ahora, antes de que me digas, quiero saber cómo alguien de Cuba va para la India. Vale. Y en un contrato privado, según lo que entendí. Sí, te cuento. Esto, y según me acuerdo, porque ya eso fue en el 2014, creo. 13, 14, por ahí. Yo hacía apenas 2 años nada más me había graduado. Entonces, tenía una de mis mejores amigas, flautista, Ejimawa, tenía su hermana, que a su vez era bailarina. O sea, ella estudió música y la hermana estudió baile. Y la hermana estaba trabajando en Turquía. Entonces resulta que el jefe de su hermana conocía a unas rusas que trabajaban en la India, que a su vez estaban trabajando en una compañía que quería buscar otro grupo, pero querían buscar un grupo diferente. Entonces, pues fue como un conecto. Yo conozco a un chico que conoce y la otra conoce, y bueno, fue como saltando. La empresa india dejó la responsabilidad en los rusos, que contactaron con su amigo en Turquía. Ese hombre en Turquía habló con la bailarina habló con su hermana y la hermana dijo, oye, hay esto, ¿qué hacemos? Que ni siquiera éramos un grupo hecho. O sea, simplemente éramos compañeros de la escuela que nos habíamos graduado y ya súper amigas, pero no teníamos un proyecto juntos ni nada. O sea, nos unimos para ese contrato. ¿Y cuánto tiempo duraba ese contrato? El contrato, en principio, íbamos a ir por 2 o 3 meses de prueba. Y si en esos 2 o 3 meses salía bien la cosa y todo tiraba bien, pues seguiríamos. Iríamos por temporadas. Entonces allá la temporada empieza como en octubre, noviembre y acababa a final en verano. Pero no, o sea, julio, agosto ya estábamos en Cuba otra vez. Entonces a veces íbamos por 3 meses, virábamos un mes. En el mes de Ramadán, por ejemplo, que no se hacen actividades allá, no hay bodas, no hay nada. Ese mes nos íbamos a Cuba y regresábamos después otra vez. Y así estuvimos y nos duró 4 años, la verdad. Y la India es como la pintan en las redes sociales hoy en día. Son zonas... Mira, hablo de la comida, de la cultura. la India es todo lo que tú ves, todo lo bonito y todo lo malo. Es todo. Allá te vas a encontrar de todo. O sea, cuando yo llegué allá, llegamos de noche. Recuerdo que cuando miraba desde el avión que estábamos aterrizando, se veía todo que parecía un sueño, porque estaba todo lleno de luces, un montón de luces, un montón de todo. Cuando me bajo al aeropuerto, que nos llevan en el coche a la que iba a ser nuestra casa, que yo empecé a mirar ya a pie de calle, las casitas, las cositas, yo decía, ¿me han traído aquí para qué? En realidad. Sí. ¿Qué es esto en realidad? Porque yo, de verdad que las calles, todo, la tierra, el polvo. Y tu Cuba estaba mejor. Claro, no, te lo juro. Y mis padres en Cuba, todos en Cuba, nerviosísimos. Los padres de todas mis compañeras también, porque no sabíamos si era real. Entonces uno en el desespero de decir, wow, una súper oportunidad. Imagínate, te voy a poner en contexto económico, vamos a hablar. En Cuba en aquel momento, 100 euros eran 100 euros. ¿Sabes? Yo en mi escuela cobraba $16. Al mes. Al mes.
Y por la empresa cobraba 200 pesos cubanos, que eran como, no sé, 8 o 10 dólares menos. 200, 250 eran 10 dólares más o menos, muy poquito. Y cuando nos dijeron, no, que van a tener un salario de 1.000 no sé cuánto. Y yo dije, eso ¿Euros o serán dólares? 40, 50 dólares. Y yo en Ya. plan, qué Ajá, ajá. bien, un buen salario. Y dijeron, no, en dólares. O sea, Claro. 1.000 y pico de Al dólares, mes. no de pesos cubanos. Yo pensando en la conversión, Sí. yo decía, bueno, pues estaré mejor que aquí, porque aquí estoy cobrando 16 y allá voy a estar cobrando 40, 50. Y me dijeron, no. Son 1.000 y pico, pero no en, pero no en pesos cubanos, es en dólares. Y yo como, wow, claro, en Cuba la situación económica bien difícil. Y cuando vimos eso, dijimos, pues esta es nuestra oportunidad, no podemos perder esto. Y Con sí fue todo real, o pago. sea, Sí, sí. fue real. Fue real y fue mejor de lo que pensábamos porque nos quitamos un montón de gente de en medio. Desde que llegamos allá vimos cómo era la realidad. Ya nos habían robado en Cuba porque se suponía que a la persona que nos contactó en Cuba ya le pagaban por el servicio que estaba haciendo con nosotros. Sin embargo, esa persona hacía que nosotros nos pagáramos los ensayos, no sé qué, no Robaban sé los qué. intermediarios. Ajá, Exacto. sí. Y cuando llegamos allá, que entendimos bien cómo era la situación, poco a poco nos fuimos quitando a todo el mundo de encima y nos quedamos directamente trabajando en la empresa. Con miedo, ¿eh? Porque estábamos así. Sí, ¿Sabes? claro. Lo que te decía antes, acostumbrados a no saber si puedes exigir tus derechos o no. El que viene de Cuba viene así, Hoy en día, adoctrinado. ¿te gusta la comida india? Sí me gusta, ¿Hindú? pero me ¿India? llegó a gustar a la fuerza. Ya. Porque era eso o nada. A mí no mucho me gusta porque es muy fuerte. Yo estoy acostumbrado a comer picante, Ujú. pero no ese tipo de Claro. sazón. A mi gusto Era es demasiado. muy fuerte. Era Ujú. demasiado condimento, demasiado. Yo recuerdo que teníamos una casa allí para compartir el grupo y nos daban un dinero para que nosotros nos compráramos nuestra propia comida, ya que no estábamos acostumbrados a la comida de ellos ni nada. Nos daban una dieta, aparte del dinero del salario que nos iban a dar y todo eso. Entonces lo que hacíamos era salir a los mercados a ver dónde podíamos comprar cosas crudas, que no estuvieran ya condimentadas ni nada, y poder cocinarlos en la casa. Esa fue la salvación. Pero muchas veces trabajábamos fuera y había que comer lo que había allí. Y allí todo estaba picante. Y a ellos por mucho, y te lo juro, siéndote sincera, yo soy muy transparente. Por mucho que tú le digas, está picante. No. Te decían, no, ma'am, no está picante. Que sí está, que sí está, que sí está. Te decían, no, si no tiene nada, pues sí tiene. Pero ellos no lo entienden. Sí, ya están Para ellos, acostumbrados, ella ¿verdad? es como soso, no sabe a nada, y para uno todavía está súper picante. De hecho, conocimos mexicanos allá en el aeropuerto, que nos Sí, encontramos con sí, gente sí. y era como, ay, tú hablas español, qué bien, ven. Y nos decían que para ellos, incluso que están acostumbrados a comer con picante, el picante de la India era otra cosa. Es otro nivel. Entonces, Es muy al distinta la final, comida. tuvimos que acostumbrarnos un poquito, porque es lo que hay. Y después te vas a Cuba, sigues viajando a otros países. Sí, desde la India, es lo que te digo, nos contrataron, por ejemplo, para ir a Nepal, hicimos un show en Nepal, viramos, teníamos otro show en Sri Lanka, al final no fuimos a Sri Lanka, pero fuimos a Singapur. Y así, entonces teníamos desde la propia empresa contratos en lugares así que pudiéramos ir con visado que te ponen al momento y este tipo de cosas. ¿Y qué te hace irte para España? Porque estaba ganando bien. Estaba Digo, ganando con la bien. conversión, llevarse ese dinero a Cuba ha de ser Estábamos un ganando bien y estilo de cada vida año, o mejor. sea, el segundo año fuimos a por más. Y así, o sea, fue como... Lo que pasa es que ellos, de alguna manera, y yo les respeto y todavía tengo buena relación con ellos, con los jefes de allá, las de la compañía, pero empezaron a ver un poco cuál era la realidad del cubano. Empezaron a saber lo que valía 20 dólares para un cubano. Y empezaron a querer apretarnos un poco con el contrato, que si gastaron de luz o gastaron de más en esto y no les vamos a pagar tal cosa. Y empezaron a querer apretarnos por ahí y nos dimos cuenta y dijimos, esto ya no más. Así no. Se supone que vamos a mejorar, como hicimos desde el primer año al segundo, que fuimos en mejora. Sí. Pero después para atrás no. No íbamos a permitir, ¿sabes? Y cada cual estaba en una situación diferente de su vida. Llevábamos 4 años, digo, trabajando mucho, pero no haciendo vida. Claro. Porque estar allá era estar en la habitación, estar en la casa, no poder salir mucho a la calle porque era totalmente diferente, la gente te miraba un montón, súper indiscretos, porque te miran así como si fueras sacado de una película. Y te miran y van y caminan detrás tuyo y tú
que no estás acostumbrado. Entonces, imagínate, me he visto así, pero si me he visto con un escote, Sí. aquello era una barbaridad. Entonces Sí, no... resaltaban mucho con Sí, las por nuestra personas ahí. seguridad Ujú. también. Incluso recuerdo que nos pusieron una norma ahí, una cláusula en el contrato que decía que no podíamos salir después de las 9 de la noche de la casa. Por nuestra seguridad y Sí. por la seguridad de la compañía, pero también eso nos limitaba y no teníamos vida. Solo estábamos ahí para trabajar. ¿Y con el idioma cómo hacían? Inglés. Pero a la gente allá también habla inglés. Sí, sí, Ah, ellos sí. Mi primer año fue un año de decir, despierta ya, porque di clases de inglés toda la vida en Cuba, pero nunca le presté atención. O sea, decía good morning, good afternoon y listo, más nada. Y mi primer año en la India fue un darme cuenta de, oye, tienes que estudiar inglés, tienes que aprender. No puedes depender de nadie que hable por ti. Tienes que saber gestionarte tus cosas tú. Pues después de ese primer año fui a Cuba y me pagué un curso de inglés y a partir de eso pues daba cursos de inglés, iba para la India, practicaba. Volví a Cuba, volví a repasar otro mes más de clases, volví a la India y practicaba y así. sí, y también salir del país, en ese caso, que era temporal, cuando Ujú. es permanente, sí entra uno en un modo de supervivencia también. Tienes que aprender el idioma o por lo menos a señas, comunicarte con la gente que está ahí. Vea, después de todo eso, para hacer mi línea del Sí, tiempo, tú de la nada dices, me voy a ir a España, no. tenías familiares acá, viajaste con alguien, ¿cómo No fue? fue no fue de la nada. Bueno, como te digo, ya las cosas allá no estaban tan bien. O sea, ya no nos estábamos entendiendo tanto, o no sé si puedo decirlo, pero como que sentíamos que nos estaban puteando un poco. Si lo puedo No, decir. sí puedes decir lo que quieras, sí, sí. Vale. Entonces ya no estábamos tan contentos, ¿sabes? Entonces por ahí ya veníamos pensando, oye, unos se querían ir a Estados Unidos, otros querían ir a México, otros se querían ir a España, otros estaban como, oye, ya quiero hacer vida ya en algún lugar, ya no quiero estar dando tumbos por aquí, muy bien, pero ya quiero establecerme, hacer una vida. Una de mis mejores amigas tenía un niño pequeñito en Cuba, entonces esa separación de irte a la India meses, Sí, regresar, ver a tu bebé, era como que ya no más, ¿sabes? Y yo, mi caso particular, algo que no mencioné, pero es lo más importante por la razón en la que estoy aquí, que es mi salud. Yo apenas me gradué, estuve un año trabajando y al año de trabajar yo empecé a tener un problema de salud importante en Cuba y tuve que pasar por una operación bastante grande, en fin. Y cuando yo me recuperé de esa operación, al año después me salió lo de la India y me fui. Pero yo me fui sin ser tan consciente de la situación de salud que yo tenía. Entonces, de alguna manera eso me volvió a tocar la puerta, ¿sabes? La salud. ujú. Empezó a decirme, y esto no ha acabado. Estamos aquí todavía. Sí, sí. Entonces yo sentí como que la vida me había dado un margen para poder salir, vivir de la música, trabajar, comprar mi casa en Cuba, dejar a mi mamá más estable, tal. Sentí como que la vida me dio ese chance, me operé, me recuperé, ahora ve, conoce el mundo, haz dinero, disfruta de lo que tú haces, que es la música, tienes la posibilidad, tal, pero ya esto tienes que atenderlo otra vez. Entonces, ese último año que yo estuve allá, empecé a tener muchos dolores, muchos problemas. Llego a Cuba, resulta que me tenía que operar de urgencia, como que no podía volverme a ir. Y ahí fue donde yo dije, ¿y ahora qué? Porque, En Cuba no existe, o sea, el tratamiento o esa operación anterior la tuviste en Cuba o fuera de Cuba. o sea, yo me graduó de mi escuela de música en el 2012, trabajo un año dando clases en la escuela y en el grupo de rock que estuve en el doble vínculo este. Y justo mientras estaba en la escuela fue que empecé con los problemas Ajá, de la de la... cadera, con dolores, la pierna, en fin. Vale. Es problemas de hueso lo que tengo. Entonces, a raíz de eso me atendí y estuve casi un año para volver a tener En vida. rehabilitación y todo Sí, lo estuve que 8 viene. meses sin caminar, bueno, con procesos de médicos, citas médicas, eso, rehabilitación, tal, hasta que yo volví a incorporarme a la escuela, tal. Y cuando me incorporo a la escuela es que me llega la oportunidad de lo de trabajo de la India. Yo me sentí bien, yo dije, ya estoy bien, pues me puedo ir. Y me fui, Sí. pero no era tan consciente de lo que tenía. Para mí era un problema que se había solucionado y ya. No tenía la madurez tampoco para prestarle tanta atención. Yo dije, es mi oportunidad, me voy a ir. Es lo que hay, yo voy a ir, voy a trabajar, voy a hacer dinero y ya está. Pero ese último año ya empecé a tener otra vez Como una problemas. recaída o algo así. Empecé a tener dolores, cojera, no iba bien en los shows, no podía estar de pie, ¿sabes? Y me hice radiografías en la India. Y recuerdo que allá, pues la tecnología,
completamente diferente en Cuba. O sea, las radiografías en Cuba no se veía nada, no se entendía nada. Y aquella radiografía parecía que la habían sacado en HD así, se veía todo. Y yo me lo llevé. ¿Te diste cuenta que había quizás más alternativa o más tecnología fuera para tu operación y por eso también decides ir a recibir un tratamiento fuera, digamos? Yo preferí por el privado, esto sí me lo pagué allá, ir a una de esto y que me miraran, que me hicieran radiografía a ver cómo estaba lo que me habían hecho en Cuba, a ver qué tal. Me hicieron la radiografía, se acabó el tiempo de contrato, me regreso a Cuba en julio, creo, julio por ahí. Y cuando voy al médico me dicen, pues te tienes que quedar aquí en el hospital. Y yo, ¿cómo? Porque si yo sabía que si la vez pasada me había tardado 8 meses en recuperarme, si yo me volvía a operar ahora, no iba a volverme a poder ir a la India otra vez. Y yo decía, ¿y ahora qué? Y entre que ya nadie quería volver, porque uno se quería ir para acá, la otra para allá, estaba como, ¿y ahora qué va a ser de mí? Yo estaba, ¿qué hago? Pero bueno, no me quedó más remedio que atender la salud, que era lo primero. Me volvieron a operar, tuve esa situación. Y mi mejor amiga me dice, yo me voy a España con mi familia. Voy a salir del país, pero me voy a ir con toda mi familia. No dejo más mi gente atrás ni nada, me voy. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo me voy contigo. Y me dijo, estás en una silla de ruedas, ¿cómo te vas a ir conmigo? ¿Estabas al punto de silla de ruedas? Sí, o sea, me habían operado por la operación. Por la rehabilitación y el tiempo de mejora. Sí. Y yo voy a irme. Que no, que tienes que... ¿Tú estás segura? Yo le voy a preguntar a mi doctora. Con la silla de ruedas pasas de primer lugar en el avión. Te bajas de primero. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Esto es de Dios. Si Dios quiere que yo me vaya, la doctora me va a decir que sí, que puedo. Si no, la doctora me va a decir, hey, no es lo más recomendable. Y hablé con ella y me dijo, en teoría tienes 6 meses para recuperación completa. Sí, haces todo tu... Yo llevaba 3 meses nada más de operar y todavía estaba dando tumbos así, pero eso me dio una esperanza extra, ¿sabes? Para levantarme, para decir, me tengo que recuperar más rápido, porque no me puedo quedar aquí, porque también era como un poco el sustento de mi familia. Yo decía, ¿y ahora cómo los ayudo? ¿Ahora cómo traigo para ellos? ¿Me entiendes? Sí, la única que había podido salir de la familia afuera era yo, de mi familia, de mi círculo. casa. Entonces, nada, me terminé de recuperar en lo que estaba haciendo mis papeles, mis trámites de visado y tal. Y tengo una prima en Barcelona y me dijo, ven. Y vine. Vine con la amiga mía, con la familia de ella, hicimos el paquete tour turístico juntas. Sí, y me vine con ella para acá porque antes de eso, en una de las revisiones médicas que tuve, me dijeron, hey, búscate otro lugar donde te puedan dar una opinión médica diferente, ¿vale? Y entonces, mirando, la única opción que completaba todo lo que yo necesitaba era España, para mí. En España la atención de la salud es gratuita, te van a atender, hay buena tecnología, te pueden dar otra opinión, no sé qué, ¿sabes? Y entonces yo dije, pues no hay más que elegir, porque yo decía, bueno, Estados Unidos o España, pero en Cuba no me quedo. Y en Estados Unidos era más difícil también. Era muy difícil, claro. Yo tenía que priorizar mi salud. En Estados Unidos no me iba a alcanzar una costilla más para pagar lo que me tocara un tratamiento como lo que yo necesitaba, ¿sabes? Entonces, pues, una radióloga en Cuba fue la que me dijo, oye, todo bien, sí, ya estás operada, pero mírate, diles que te miren, por si acaso, porque yo no veo que avance mucho la cosa, me dijo. Y yo, bueno. Y nada, me vine para acá. Yo dije, pues con mi boleta voy para allá, a emprender, a hacer una vida allá. Vine con mi prima. Y justo en lo que uno llega, tú sabes, que te empadronas, que no sé qué, pasan tiempo, porque es verdad que aquí la salud es gratuita, pero va rápido. como va. No es de un día va muy para lento. otro. Sí. Yo tampoco tenía prisa, porque como me habían acabado de atender en Cuba, yo dije, estoy bien, ya estoy atendida, ya no hay que hacerme nada más, simplemente una opinión médica para que me digan cómo voy y tener chequeos constantes y ya, más nada. Y no, pues resulta que cuando vine para acá también, bueno, te voy a tocar otro tema que tiene que ver con esto también. Cuando yo vine, y más bajo la situación de salud que yo vine, todo el mundo me dijo, ya olvídate de la música. Porque por lo que padecías. ¿O por no qué? solo por eso, sino porque venía para España a vivir. No venía bajo un contrato de música. Venía a buscarme la vida. Me dijeron, cambia la mentalidad, porque si vas para allá vas a tener que hacer lo que sea. Y yo decía, no importa. Yo voy a hacer lo que sea, lo que pueda. Pero contando con esto, más todavía. Era más difícil para mí. Trabajar en cualquier otra cosa. Entonces, yo cambié un poco mi mentalidad, cambié el chip, apagué un poquito temporalmente el tema de la música y dije, bueno, pues quizás no voy a trabajar más de la música, pero ya la vida me dio una oportunidad. Ya yo lo había como colgado los guantes. Vine para acá, me quedo con mi prima, todo bien.
antes de la pandemia, que logro dar con el especialista de mi caso, me dice, te opero la semana que viene. Y yo, ¿qué? Y yo como, ¿otra vez? ¿Pero por qué? Imagínate, se me vino el mundo abajo. Porque ahí sí, sola, solo con mi prima, sin mi familia, Sí. sin papeles, en plena pandemia, con el COVID, el hospital colapsado, todo mal. Y yo dije, ya, bueno, me eché a llorar. Dije, ¿por qué? Y me dijeron, no, es que lo que te hicieron en Cuba o no sirvió o quizás la misma enfermedad pudo con eso. Y yo me sentí fatal. Me sentí muy mal porque de pronto se me cayó todo. Se me cayó el tema de poder trabajar o no sé, para seguir colaborando y dije, como tenga que seguir viviendo con los ahorros, se me van a acabar y ya no sé qué voy a hacer, pues no voy a tener salud para seguir. Pero pues Dios es muy grande. Y entonces pude operarme, estuve un año también difícil para poderme recuperar otra vez. Tuvieron que intervenirme otra vez al próximo año. Fue una etapa difícil. Pero lo que te decía, como Dios es maravilloso y yo nunca perdí la fe tampoco. Yo en pandemia, sabes que TikTok hizo... Sí, hizo el boom. Sí, Sí, las hizo el redes boom. sociales en general. Yo siempre, ya también con la experiencia de la India, de estar mucho rato sola, yo nunca me lo he pasado mal sola. Entonces yo decía, bueno, pues no puedo trabajar de la música, pero puedo cantar en mi casa. Puedo entretenerme haciendo música, tocando, no sé qué. Y en mis tiempos libres, ahí operada, pero cogía la guitarra o cantaba una canción y subía un TikTok y cositas así. ¿Qué tipo de canciones? Pop y estas cosas más que nada, era lo que me gustaba a mí. Ujú. Baladas y estas cosas, era lo que me gustaba. Y bueno, estudiando inglés y así. Tuve la posibilidad también de la ayuda de un gran amigo que me ayudó, me dio trabajo como traductora, estuve traduciendo documentos al inglés. Entonces, gracias a Dios, aparte de la pandemia y de la operación, estuve trabajando online. Entonces me salvó la vida, porque pude pagarme el alquiler, pude pagarme las cosas y todo bien. Y así también estudiaba inglés y desarrollaba más lo que ya había aprendido antes. Y un día, bueno, conozco a mi pareja, nos vamos a vivir juntos, todo. Él es músico también, ¿Y él es de dónde es él? de Matanzas. O sea, él Matanzas, ¿dónde está? Matanzas Varadero, la parte Vale. turística de Cuba, Es ahí. cubano también. Es cubano, sí. Y nos unimos. Entonces él vino para acá, le presenté aquí a un señor que trabajaba de la música, tal. Él empezó a trabajar con ese grupo. Y yo, desde mi casa, seguía trabajando en lo que me recuperaba. ¿Esto era en Barcelona o ya aquí en Tarragona? En Barcelona hasta que le conocí a él y después nos vinimos a vivir aquí a Tarragona. Estoy haciéndote la Sí, cronología sí, de sí. las cosas. No, yo también estoy tratando de entender en Sí, qué lugar estabas en ese momento. sí, o sea, yo lo conocía de vista, porque también estudió música en Cuba, pero no estudiamos en la misma escuela. Entonces nos conocimos realmente aquí. En Cuba ya de vista, pero no. Y bueno, un día está él preparando un concierto con Raúl. Ajá. Él ya conocía a Raúl, ahí fue. Sí, él una vez Ajá. que vino con el grupo empezó a conocer a los demás músicos de la zona, bueno, a integrarse un poco con la gente del medio aquí. Y estaba un día con Raúl y le dice a Raúl que iba a grabar un videoclip, que no sé qué. Y yo, que siempre estaba haciendo TikToks, que si maquillaje, que si no sé qué, que a mí me encantan las cámaras y las cosas, va él y le dice, oye, pues cuenta con Lumen, que a ella le encanta todo eso. Así mismo. Y yo, Perdón que te haga un paréntesis para para quien el no videoclip de sabe. Raúl. Para quien no sabe, Raúl es el primer episodio del podcast. Si no lo han visto, vayan a verlo. Entonces me dice Raúl, oye, que mira, que me hablaron de ti, que no sé qué, que si para que seas modelo de un videoclip mío, tal. Y yo, venga, vaya, si para mí todo eso era entretenimiento, voy, buenísimo. Y fui, grabé con él, y justamente él estaba trabajando en un chiringuito de playa de Cambrils, y tenían una chica que no iba a ir ese domingo. Y me dice Raúl, oye, el Dago me dijo que tú también cantas. Y le dije, sí, lo que pasa es que yo todavía no me siento capaz de estar de pie tanto rato. Tanto tiempo, sí. No sé cómo lo voy a llevar, pero sí. Y recuerdo que mi pareja siempre me decía, tienes que estar preparada. Cuando la oportunidad llegue, decir que sí, tener las bases. Y yo no tenía, o sea, tengo las bases de la escuela, evidentemente, soy músico, pero no me sentía físicamente preparada para eso. Y Raúl me dijo, Pedro, ¿te puedes preparar unas 6 o 7 canciones más o menos para el domingo? Y yo le dije, sí. Y dije, Lumey, ¿qué estás diciendo? ¿Tú te sientes bien? ¿Estás segura de poder hacer eso? Y dije, no digas que no, venga, es ahora. Y aparte Raúl con una vibra, porque si yo te veo de entrada y tú tienes una vibra que a mí no me gusta, no. Pero Raúl es un sol. Raúl es un pedazo de pan. Y desde que yo interactué con él me pareció una persona tan noble, tan chévere, tan así que yo dije, yo con esta persona podría trabajar, sin problema ninguno, con los ojos cerrados. Entonces, pues le dije sí.
dime, ¿qué quieres? Me dijo, no, búscate una salsita, un merengue, una bachata, un no sé qué. Dije, vale. Busqué las canciones, me estudié la semana, el resto de la semana, y dije, el domingo vamos allá. Y recuerdo que increíble lo que es volver a poner el chip en on, En que porque bajas yo de lo nuevo, tenía en ¿verdad? off, lo de la música, por mi situación de salud, porque de verdad que llegas a colgar los guantes y a decir, nunca más voy a poder, o no sé. Pero pude. Fui con el micrófono así que me temblaba el primer día. Porque encima, claro, yo soy guitarrista, no me gradué de cantante. Entonces, he cantado toda la vida, pero no cantaba de manera profesional ante un público. Porque el cantar no es solamente cantar, es meterte con la gente, es saber llevar la fiesta, saber animar, saber... Y entonces todo eso era nuevo para mí. Imagínate, y yo estaba con el micrófono así el primer día, súper temblando, pero hice mis 6 canciones súper bien, todo bien. Y al domingo siguiente me dice, oye, que la chica tampoco viene este domingo. ¿Vienes? ¿Puedes venir? Yo, sí. Y así empecé, cada domingo, hasta que pues, la chica no quiso ir más y me dijo, no, que vaya ella. Y empecé a ir yo. Y así fue que empecé con Raúl. Y que Imagínate. esa sensación de la primera, o sea, de la primera vez que tocaron el chiringuito ahí en Cambrils, ¿te recuerdas si te dolió? O sea, estuviste de pie, Sí, sentada, o sea, estuve hubo de pie. dolor. Estuve de pie. Sí recuerdo que llegué a casa y tuve que tomar pastillas porque la noche la pasó mal y no sé qué. Pero la magia está en hacer lo que te gusta, porque yo tenía mi cabeza totalmente desconectada de mi cuerpo. Yo estaba cabeza-alma. Era cabeza con alma, no con cuerpo. Entonces a mí la música, para mí la música es muy sanadora. Y eso me levantó mucho. Me levantó el ánimo, a modo autoestima, otra vez profesional, otra vez en un escenario, otra vez la gente, no sé, haciendo reír a la gente, haciendo bailar a la gente, haciendo a la gente disfrutar. Y eso a mí me llenó. Y dije, sí puedo. Y así estuve y hasta hoy. No he parado. Y pensé que no. Y ojo, he tenido más intervenciones médicas, he tenido más cositas, pero no, nada me para ya. Es como, voy a seguir. Sé que puedo, me puedo levantar otra vez y seguir. Sí, yo creo que la mente es crucial, o sea, estar bien, Ujú. tener buena actitud, el estar positivo, que tu mente esté distraída es crucial para las Sí. enfermedades. A ver, yo no he pasado por algo así, pero sí he tenido familia, pues que tú notas que cuando ellos mentalmente están bien, Ujú. como que el cuerpo lo sabe y el cuerpo va o olvidándose o cambiando ciertas cosas, ¿verdad? Y Caribbean Club, ya cuando tú cantabas con Raúl, cuando comenzaste ya a estar con ellos, ¿ya era Caribbean Club o se formó después? No. A ver, el proyecto de Caribbean Club surge porque se estaba creando algo muy bonito y decidimos darle nombre a eso que se estaba creando. Y fue ahí en el Chiri, en el chiringuito de Cambrils. Y pues ahí fue que surgió. O sea, el Rey siempre ha sido el Rey. Sí. Y pues él estaba con Brian, que es Calibre 26, ellos ya tenían su nombre artístico, por así decirlo. Pero esa unión que hicimos y ese trabajo que estábamos haciendo en Chinguiritu dio paso a abrirnos una cuenta de Instagram. Fue como, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no? Vamos a buscar un nombre. Y ahí surgió. La misma del Chiri nos lo sugirió, nos ayudó con eso, nos hicimos nuestro logo, tal. Y fue como, vamos a trabajar siempre juntos, como funcionaba. Cuando, claro, yo empecé días sueltos. Pero cuando empezó a funcionar la cosa y ya pudimos hacerlo de manera consecutiva, que él podía contar conmigo siempre y así, empezamos a, pues, hacer piña. O sea, a llevarnos súper bien, ser más como una familia y a mirar para proyectar otras cosas, ¿ves? Para, en plan, trabajar como grupo. Y el grupo toca, o sea, según lo que también he hablado con Clau y con Raúl, el grupo en temporada de verano es la fecha buena en la que Sí. van a trabajar todos los días o casi que todos los días. Yo sé que porque te gusta no va a ser tan desgastante o Ujú. cansado, pero en la relación, digamos, la relación con tu pareja, o sea, ¿qué influye? Porque tocan en las noches usualmente, se pierden Mira, bastantes meses. esto para entenderlo tienes que ser artista también. Ujú. O sea, lo Sí. sobrellevas mejor cuando tu pareja también hace lo mismo, porque nos entendemos, respetamos el espacio de cada uno. Yo creo que también es importante que yo tenga mi trabajo, él tenga el suyo. Sí. Y aunque hacemos lo mismo y a veces es muy difícil vernos o tener tiempo para hacer cosas en pareja, se entiende. Y cada cual está haciendo lo que le gusta y es una oportunidad de, no sé, poder vivir de lo que estudiaste toda la vida. Porque luego, imagínate no poder ejercer, para mucha gente es frustrante. Y yo tuve un tiempo así y lo sentí mal. Entonces yo sería incapaz de decirle a mi pareja, no te puedes ir a tal lugar
de gira porque voy a estar sola, yo lo entiendo. Si me tocara a mí, yo lo haría también y él me diría, ve. Entonces, es un poco la empatía de que somos lo mismo, somos músicos los dos, nos entendemos. Es difícil, pero se respeta y bueno, es la carrera de cada cual, es lo que hay. Y en algún momento tú has, o sea, no sé, en todo el tiempo que has estado aquí en España, ya sea por el trabajo o por la situación que estabas pasando de salud, ¿quisiste regresarte a Cuba o dijiste no? No, ¿Cómo haces yo... con tus familiares allá? ¿No los extrañas? Sí, yo cuando vine, mi objetivo número 1 era poder estar legalmente aquí. O sea, poder tener una residencia para poder trabajar legalmente, para poder ir a visitar a mi familia. Lo que pasa es que yo, como pasé por tantas cosas que no pensé que me iba a tocar llegar aquí a operarme Ujú. 1 y 2 y 3 veces, yo me topé con que cuándo voy a poder, cuándo lo voy a poder ir a ver, ¿sabes? Pero como digo, Dios bendice y te compensa de alguna manera porque precisamente por el tema de la salud yo obtuve mi residencia, para que veas. Entonces son cosas que de alguna manera ahora tuve la oportunidad el año pasado, como ya tengo nacionalidad y todo, de invitar a mi mamá. Vino, estuvo conmigo y se fue. ¿Le gustó a tu mamá para visitar o para quedarse en un futuro vivir acá? Mi madre, yo creo que donde estén sus hijos ella está bien. Ella es muy mamá. Entonces ella, donde estemos nosotros, ella va a estar bien. A ella le pareció impactante el ajetreo del verano, porque vino justo en verano, Ah, sí. que esa es otra cosa. Para mí fue una bendición enorme, porque yo no había tenido oportunidad en toda mi vida de mostrarle a mi mamá mi lado artístico, ¿sabes? Trabajando siempre fuera, o de profesora en Cuba, y entonces nunca tuve la dicha de tenerla a ella sentada allí mirándome. Y entonces eso lo pude hacer este verano y me encantó. Cuando estabas en ese contrato de la India, ¿qué tipo de música tocabas? Allá pues son muy de lo suyo, entonces allá hacíamos los temas de Bollywood, todos esos que ves en las películas y todo eso, pero a modo instrumental. O sea, lo tocaba el saxo, tocaba la flauta y nosotros hacíamos de banda Oye, detrás. esas películas son graciosas, pero, o sea, te enganchan. Yo he visto un par y de repente como, ay, qué interesante, no me lo esperaba. Cada vez que he visto Pero la película, así de drama como ves en las películas también son en la vida real. Ellos son así, súper apasionados con las cosas y es como, bueno, intensos, como la sí. comida. ¿Y tienes algún plan a futuro en tu carrera o sea, vas a seguir con Caribbean Club? ¿En un futuro quisieras probar de manera solista? ¿Qué tienes Sí, planeado? y no solo eso, yo también pienso como mujer que me gustaría tener hijos, que entonces el enfoque es diferente, ¿sabes? Entonces sí, por ahora yo sigo con Caribbean, que es mi familia, pero en el momento en que yo decida hacer algo sola o tener hijos o lo que sea, evidentemente Sí, cambiará mi cambian. perspectiva de absolutamente todo. Y ahí veré según prioridades en el momento, pero sí me gustaría grabar un disco cantando mis canciones que tengo, me gusta componer también desde chiquita. Entonces sí me gustaría llevar eso, por lo menos para tener el recuerdo ahí de lo que pude crear, de, ¿sabes? Para mí, para mi familia, para el que se siente identificado con mis canciones o lo que sea. Eso sí es un sueño que tengo. Y no lo he hecho porque no me he acabado de enfocar en ello, pero sí es algo que tengo pendiente. Entonces, Qué bueno. Es bonito escuchar eso también porque ya puedes decir de que lograste o estás logrando tu carrera, tu fase de artista, de música, de músico, de lo que estudiaste y ya puedes dar un paso adelante a otro tipo de metas o de sueños. yo te voy a decir una cosa, hay mucha gente que conozco, tanto que me conocen desde la infancia, como gente que me conoce ahora de los hoteles o de, bueno, de los shows y esto, que la gente te conoce y te dice, pero ¿por qué no vas a un concurso? ¿Por qué no? Yo quizás no tengo grandes aspiraciones con eso, porque ya yo me siento bastante agradecida con todo lo que mi salud me ha permitido hacer hasta ahora. Entonces es como que no me gusta quizás que la gente te ponga una meta más alta y que tu meta se vuelva, uy, todavía no he llegado, todavía no he llegado, porque entonces siempre te vas a sentir incompleto o nunca te vas a sentir satisfecho con lo que has logrado hacer hasta ahora. Entonces mi mentalidad es agradece todo lo que has podido hacer hasta ahora, porque has podido vivir de ello, porque lo has disfrutado y yo, la verdad, con todos los contras del entorno, es lo que te digo, para mí ha sido súper sanador todo lo de la música y es lo que me apasiona a mí. Entonces, no me importa el estrellato, no me importa
de la fama o el de esto, a todo el mundo le gusta, no digo que no me gustaría, sí, pero no siento que si no logro algo así, me sentiría frustrada, para nada, me siento súper agradecida con todo lo que he podido hacer hasta hoy. Para empezar, ya lograste dedicarte a lo que estudiaste fuera de tu país, que eso es de las cosas, creo yo, más difíciles. Dos, en un rubro más complicado, que de antes que vinieras te decía la gente, lo que dijiste, olvídate de Olvídate, la sí, sí. música, aquí ya vas a dedicarte a esto, que toca, hay situaciones en las que toca hacerlo, y no tiene nada de malo. O sea, no tiene, si alguien está, yo he conocido gente aquí que es doctor y ha estado trabajando en mudanzas, Ujú. ha estado trabajando Exacto, limpiando pero yo platos misma, y yo también eran estuve haciendo otras profesores. cosas. Y está bien, no todos tenemos la misma suerte, Ujú. digamos. Tú tuviste suerte con la música, me alegra de verdad. Son buenos shows y te iba a preguntar, sin decir, o sea, no hablo en específico de Caribbean Club o de Raúl o de comprometer algo, pero ¿tú crees que con lo que tú cobras que siempre puede mejorar? O sea, todos queremos siempre ganar más o que se mejoren cosas. ¿Tú crees que puedes vivir una vida así tranquila hablo más que todo de la pregunta para centrarme bien? Estoy hablándole a algún músico fuera que quiere tratar. Vale. Si va a tener que llevar dos trabajos a la vez, si se puede dedicar 100% a eso. Estoy Ahí voy. hablando en tu experiencia, porque, a ver, ustedes aquí son, yo los consideraría que en el mundo hotelero de la Costa Dorada ya son una banda reconocida, que ya se sabe que son Caribbean Club, pero hablo en general, lo más general posible. ¿Tú crees que eso se podría? No. No. La respuesta es clara y concisa, no. Pero no, y te voy a decir, esa es una de las cosas difíciles de vivir de la música aquí, que no vives realmente todo el año de la música porque es más una cuestión de temporada. Sí. Entonces, en la temporada es verdad que se le puede sacar muchísimo provecho y si económicamente le sacas el provecho que te mereces, según la calidad que tú ofreces, eso es probable que te rinda para todo el año. ¿Vale? Y que trabajes por temporada solo. Pero no se paga tan bien como se debería. ¿Ok? Entonces, yo misma me he topado con mucha gente que te dice, bueno, ¿y tú qué eres? Yo digo, yo soy músico. Y te dicen, ¿y qué más? Ajá, ¿Cómo ya. que qué más? Yo llevo toda la vida estudiando música. Y eso es algo que a los músicos nos choca mucho. Porque lo estudias como carrera, sin embargo, aquí para mucha gente es un hobby. Ujú. Entonces, no, yo no vengo de cantar a la esquina y ya. Yo vengo con toda una trayectoria de una preparación profesional para hacer lo que estoy haciendo y esto vale, porque es mi tiempo y es mi carrera. Esto no es, no vengo aquí a solo entretenerte y ya, yo estoy haciendo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, es un trabajo también, no es que vengo a entretenerte tu fiesta y ya está. Claro. Este es mi carrera, este es mi Es una profesión, este es mi profesión. trabajo Ujú. y me debes pagar lo que toca. O sea, tú no vas a un fontanero y le dices, arréglame esto y te voy a pagar solo 40 euros. No, el fontanero te dice, esto vale tanto, ¿sabes? Sí. Entonces aquí la gente está muy acostumbrada, no, pero este es mi presupuesto. Y no es así. Tienes que, evidentemente, uno tiene que ver cuáles son los cachés, cuáles son los precios realmente que rondan alrededor, estudiar un poquitico el mercado y saber qué es lo que valen las cosas. Pero el tiempo vale. No, y aún así, fíjate, porque yo me puedo pensar en los chiringuitos, en los bares, en los hoteles. Aparte se vende más, o sea, hay más consumo de bebidas, Exacto, de sí. comida, o sea, Todo es diferente. la gente regresa buscando los... Mira, ahí Ujú. en el hotel este de La Pineda, donde yo trabajo, donde ustedes se presentan los viernes. Ojalá que el otro año también y Sí. ojalá que el Es de nuestros director... lugares favoritos de decir. Y ojalá que el director esté Sí. viendo y que les aumente a ellos y a mí también el sueldo. Este, pero hay tres señoras mayores, tres Sí. viejitas, Que siempre están. que viven en la Pineda y las tres son distintas y Sí. llegan todas las noches. O sea, pero cuando te digo todas las noches es de lunes a domingo. Y llegan, pero los días que hay show, que son viernes y sábado, Ujú. están hasta el final, siempre salen, yo siempre he saludado. Y de repente yo noté, estas señoras vienen siempre, Sí, vienen sí, sí, siempre. sí. Y yo hasta que les pregunté. Y claro, es que nos gusta, vivimos aquí cerca, ¿y qué más vamos a hacer? Venimos a Claro. escuchar música, no sé. Y es curioso eso.
Sí, es que hay gente que como que nos sigue en fecha, entonces por eso nos hicimos el Instagram, porque mucha gente nos preguntaba, ¿y dónde van a estar? ¿Y ahora cuándo tocan? Entonces lo que hacemos es colgarlo en las redes y ya lo ven y la gente va a un lugar y al otro. Y yo digo, no se cansan de ver el mismo show, ni las mismas canciones, ¿no? Y van y cada día y es como, bueno, y se agradece mucho, porque además pues, hay mucho de los públicos que ya sabemos que vamos a encontrar en los sitios a los que vamos, que es como familia, y nos tratan y guapa, ¿y cómo estás? Y no sé qué, y te preguntan de tu vida y cómo estás y mil cosas. Entonces, eso es bonito también. Poder conectar con la gente y yo creo que es de las partes más importantes de trabajar como artista. Y si no consigues eso... Y ya para ir cerrando, que por cierto, no había ujú. dicho, van a estar saliendo tus redes sociales para que te puedan seguir aquí en la pantalla. Igual, desde ya te digo, quedas invitada para una segunda parte en un futuro si quieres venir. Encantada. Te iba a preguntar, ¿alguna vez tú, al pararte al escenario, te has quedado en blanco? ¿O has sentido muchos nervios? No sé. Lo que pasa es que yo me enfoco mucho, pero sí me pasa, por ejemplo, que o me siento mal por algo o lo que sea y uno se desconecta y luego dices, ostras, estoy en esto, o que es tanto repertorio o lo que sea, que de pronto sí me ha pasado que estoy cantando y estoy cantando como en automático. No me doy cuenta por qué parte voy y después vuelvo a conectar y digo, ah, imagínate, en el Terra Marina precisamente, me ha pasado que he estado con el micro cantando así y veo a alguien pasando por la playa y miro, ah, qué curioso el que está pasando por la playa y sigo cantando. Y yo como... Y, sí, y es que te desconectas. Pero, claro, en el escenario pasan muchas cosas. O hay miles de cosas que nos pasan a nosotros que la gente no lo sabe. O se nos desconecta un instrumento o lo que sea. Imagínate, o se nos ha apagado el bajo o ha habido un ruido o ha habido... Y estamos así todo el tiempo. Entonces no estamos como concentrados únicamente en la música, sino que en todos los equipos también, que nadie te pise un cable, que no sé qué. Y es una tensión. Al final del día es una tensión. Y estás así. Pero bueno, se sale de adelante, se saca. El show se saca. Yo con lo que me quedo con los 3 episodios estos con Caribbean Club, que, bueno, falta Calibre, ¿no? A Sí, él casi no lo conozco porque él casi no llega claro, sí. al hotel. Que eso, por eso el tema de Caribbean Club, porque a veces somos dos, a veces somos tres, a veces es como el club, Ya. pero estamos en diferentes formatos según Ujú. el show que tengamos, según el lugar, según... Pues bueno, mira, te agradezco. Lo vamos a dejar hasta aquí. No he sentido la plática, pero te agradezco haber venido por tu tiempo, de verdad. Me alegra mucho que hoy en día estés aquí en España, que hayas logrado parte de tus sueños Ujú. o logrado lo que a muchos nos ha costado dedicarse a lo que han estudiado o lo que hacían en su país, que lo disfrutas, Sí, que se ve, lo transmites. En tu salud también espero lo mejor, que vaya, que gracias. esto primero Dios, que ya no pase mayor cosa Ujú. y que te dé las energías para seguir cantando y bailando y alegrando a la gente aquí. Yo te dije que tenía muchas cosas para Sí. contar No, y sí. cuando me lo dijiste. Y entonces yo tengo algo, soy muy transparente. Me pueden amar o criticar por lo mismo, pero todo lo que te he dicho es la verdad. Entonces, bueno, a veces la gente me dice, no, vos no hables de ciertas cosas que son íntimas tuyas, pero es que en mi vida eso es lo que yo soy. Y gracias a todo lo que me ha pasado, bueno y malo, es que soy la persona que soy hoy. Claro. Entonces, nada de eso me avergüenza, nada de eso le tengo miedo. Y bueno, Y para muchos quizás son, o sea, somos desconocidos que van a poder ver este video y que espero que llegue a mucha gente. Pero muchos están en esa disyuntiva, en esa incógnita de, ¿será que me voy o no? Y como he dicho, estos episodios no son para promover que la gente se vaya y que o claro, se venga para acá o vaya al país donde quiera, pero a los que tienen ese llamado, esas ganas, que puedan escuchar testimonios de la gente que del día a día que lo ha logrado o de repente ves la realidad y dices, no, quizás yo me lo voy a pensar y claro, que eso le sirva también, porque también venirse acá y o no estar dispuesto a trabajar de lo que sea, o que de repente te topas con tu familia que al principio te dicen sí, sí, a todo, y ya después de los 3 días ya sientes que te estás, te están echando de la casa sin decírtelo, o sea, hay muchas situaciones así y eso es lo que queremos lograr con esto. Y muchas gracias, Lumi. no. El camino de cada cual. El mío ha sido así, el de otro puede ser de manera diferente. Cada cual con su luz, es lo que digo yo, y con su fe. Pero sobre todo con ganas. Si te vas a decidir a hacer algo fuera de tu país, tienes que echarle ganas. Y positivo. Así Ese es el que, mensaje que te puedo dar. no, muchas gracias. La siguen en las redes sociales. Denle like y suscríbanse al canal a los que les gustó. Y nos vemos a la próxima.